Vamos con las últimas noticias del caso Madeleine McCann, y es que se está intensificando las posibilidades de ese posible juicio contra el sospechoso del caso Maddie Cushenby. Vamos a llamarlo así para no decir su apellido. Creo que está prohibido aquí en YouTube, no lo sé. Es que hay nombres prohibidos ya en YouTube en torno a algunos casos. Vamos a andar con pies de plomo, pero bueno, se está intentando dar un juicio en el Reino Unido, pero hay un lío diplomático tremendo en Europa por intentar extraditar a este señor. Obviamente sabemos que salió de prisión de Alemania por un delito gravísimo en contra de una mujer de 69 años, creo que tenía, o 70. Y bueno, en este caso este señor de nacionalidad alemana parece que era recurrente en Portugal en la época en la que desapareció Maddie McCann. Y Scotland Yard dice que tiene antecedentes sólidos como para llevar a este sujeto ante un tribunal en UK e insistir a la fiscalía a que le impute cargos por la desaparición forzosa de Maddie McCann. Y claro, aquí hay una situación muy importante, ¿no? O sea, han sido medios de comunicación tochísimos los que han salido pidiendo esto en Reino Unido. Ojo, no estamos hablando de cualquier cosa. Ha sido The Telegraph el primero que ha salido diciendo esto. Vamos a verlo aquí. Este es el vídeo que desata absolutamente toda la polémica. Venimos de grabar justo otro vídeo, ¿no?, en el día de ayer sobre este caso, en el que se decía esto. Vamos a verlo aquí. Dice: Brooke vivía a una milla del Hotel Praia da Luz donde desaparece Madeleine McCann en 2007. Todo esto mientras cumplía una condena de 7 años de prisión en Hanover por, bueno, ya sabéis, fue señalado como el principal sospechoso de desaparición de Maddie, pero no se presentaron cargos antes de que fuera liberado el año pasado. Y ahora mismo está libre este hombre. Aquí lo tenéis, este es el vídeo que desata toda la polémica en The Telegraph. It was on the evening of May 3rd, 2007 when 3-year-old Madeleine vanished from a ground floor apartment. Ahí está Maddie McCann, sus hermanos. The German prosecutor in the investigation into Bruckner has consistently maintained that there is... Y desde Reino Unido se está haciendo un eco mediático gordísimo para detener a esta persona, porque aseguran que tienen pruebas contundentes para poder llegar a condenarlo. Ojo, porque hay aquí un mediatismo brutal que veremos en qué acaba todo esto, pero teníamos que adentrarnos otra vez a este caso por toda la presión que están haciendo desde los medios de Reino Unido a Alemania, un conflicto europeo. Me llama muchísimo la atención porque se está hablando de que el tema del Brexit y que Reino Unido no esté dentro de la Unión Europea, pues es algo que dificulta muchísimo el tema de la extradición de los ciudadanos a países que no sean parte de esta Unión Europea, ¿no? Entonces hay unas intenciones aquí dentro de UK que contrastan con que Alemania no tiene contemplado en la Constitución este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces esto entorpece todo el proceso, va a ser un proceso bastante largo y veremos en qué queda todo, porque el año que viene se van a cumplir ya 20 años de la desaparición de Madeleine. Claro, son realmente sólidas las pruebas que hay contra este señor para poder extraditarlo de un país que ni siquiera, o sea, a un país que ni siquiera pertenece a la Unión Europea y juzgarlo allí. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si esto es así. Obviamente, si es culpable, pues ojalá lo puedan llegar a condenar tanto tiempo después y que tenga justicia Madeleine McCann, pero es cierto que hay otro tipo de teorías que vemos que van por otros lados, ¿no? Que van por otros derroteros. Ahora hablaremos de todo esto. Es cierto que el otro día empezamos comentando y viendo en Good Morning Britain, aunque bueno, son muchísimos medios de comunicación los que han expuesto teorías sobre Kila, ¿no? Esos perros forenses de los cuales llevamos hablando un montón de tiempo y que evidentemente están dentro de los archivos de este caso y que marcaron un precedente bastante importante, ¿no? Ahora hablaremos un poco de la investigación de la policía portuguesa para investigar a los padres y si realmente estaban tan equivocados los padres. Vamos a ir con este vídeo
créditos de Netflix. Voy a ver que no tenga esto mucho copyright, porque estoy grabando un montón de vídeos estos últimos días y no voy a tener mucho tiempo para editarlos por un tema de un viaje. A ver, esto es... se revela un siniestro punto de inflexión en el caso de Madeleine. Hablando sobre todo de la madre como presunta culpable. ¿Qué es lo que se dice aquí? Este vídeo que está siendo hiper viral en las últimas horas. Vamos a verlo. Was obviously Kate? nervous. A ver. You know that the journalists are going to follow you. Just before 2 o'clock, Kate McCann arrived. E de facto esta é a janela, como eu já disse, virada para o mundo e onde está a solução do... Esto debe ser una de las primeras entrevistas a Gonzalo Amaral. Este canal es True Crime Rocket Science, tiene la mayor información existente en el mundo del caso de Maddie McCann. Tenéis absolutamente todo aquí. caso. No dizer dos investigadores, ninguém entra por uma porta para fugir por uma janela. Put to Kate McCann that she had killed her daughter, albeit accidentally, wrapped her body in some sort of bag, hid it somewhere, then after that put it back into the car at least 25 days after that and dumped it somewhere. Is that what we're led to believe? That is the scenario that the Portuguese police appear to have come up with based on the And put to forensic her. findings and put that to her. Bueno, vamos a fijarnos aquí, porque fíjate en lo que le preguntan y cuál es la teoría que tenía la policía portuguesa. Esta es la teoría de que la madre habría sido la que estaba delante cuando fallece Maddie McCann, lo envuelve en una especie de bolsa y lo tira en algún sitio. Este es el primer escenario que planteaban basándose en los hallazgos forenses que había. Hubo una muerte, la muerte de Maddie justo en ese apartamento 5A, pero luego supuestamente con el coche que alquilan después, en el cual también se halla ese ADN, ¿no? Esos vestigios de Maddie, pues justamente vemos cómo tenemos nuevamente esa percepción de lo metieron en el maletero de ese coche, ¿no? I'd like to read a statement on Kate's arrival at the police station in Portimao today. Kate and Jerry are happy to help the police in their investigations to find their daughter Madeleine. Have you been asked to go back and take part in a reconstruction? I say the prospect of going back with the world's media trying to watch a reconstruction doesn't appeal us, and how emotional it is for us to... É facto, e se reparar a porta até é mais escondida. Bueno, ahí no querían hacer la reconstrucción otra vez. Há mais espetáculo sair pela janela do que sair pela porta, que é escondida, é mais recuada, portanto por aqui é que era o ponto certo de saída. I got nightmares in my head, I feel... Penso não terá, em si, interrogatório em si, não terá demorado mais do que 2 horas. E isso aí, quanto a isso, seria muito. Hugh, it's 8 hours since Kate McCann arrived here at the investigation headquarters, and she is still in there being questioned. There was actually just a short break, but the interview, I'm told, has revealed... After Madeleine McCann disappeared on May 3rd, 19 years ago to the day today, a vast shadow hung over the case. Tremendo, 19 años ya. Es una barbaridad, To a casual onlooker, this gathering upside-down netherworld was easy to miss because lots seemed to be happening. There seemed to be sightings everywhere, a new lead practically every day. And if one took a cue or two from the McCanns themselves, there seemed a reason to hope that Madeleine might be found safe and sound after all. But to the Portuguese police investigating the case, it must have felt quite different. To them it felt as though they were muddling around in the dark and falling deeper and deeper into darkness. For the Portuguese police, who until then were used to conducting investigations in privacy, in radio silence effectively, Sí, obviamente este caso tuvo un eco mediático brutal y la policía portuguesa pues tenía que resolver de alguna manera
el tema. Por eso, realmente que las pruebas llevasen a pensar que habían sido los propios padres los que habrían terminado con la vida de su hija, pues era algo difícil de contar para los medios de comunicación que buscaban a un culpable, a un agresor diferente, y etcétera, ¿no? Lost and in the dark without a real clue to guide them. And so, where to begin? What they needed was a glimmer of light, a break in the case. And then, almost 2 months after Madeleine vanished, something altogether unexpected happened. Not just a single something, a series of crazy events unfolded that, like an answered prayer, led to that much-needed breakthrough. The Ocean Club was one of several complexes in the village of... Bueno, muchísimas partes de Netflix colocan aquí, ¿eh? In this analysis, I want to lead you through events in the timeline that are either forgotten, massively underestimated, or simply misunderstood. These events led to the first major breakthrough in the McCann case. But before we get to that, there's been some news and some new screen grabs from the Suspect Kate McCann documentary coming at some stage later this year on Channel 5. It's quite curious why it didn't come out today. Now, for starters, we now know Suspect Kate McCann is a 90-minute drama on Channel 5 charting the shift in public opinion against the McCanns after police allegedly leaked unsubstantiated evidence to the press, leading to the couple being named as suspects. In this analysis, I want to dig a little deeper into... Vale, ese fue el primer momento en el cual salieron artículos hablando de que ellos eran sospechosos, what ¿no? else we know about this new documentary, but then also try to predict what what is this leaked, unsubstantiated breakthrough evidence? What was it, as well as whether it had any real merit? Before we get to that, if you haven't subscribed to the channel, please do. If you're appreciating this analysis, it requires a heck of a lot of research. Please do hit the thanks button, and let's get started. So what today was this? According to the Daily Mail, this documentary focuses on real events in July 2007, not September. July, 2 months after Madeleine's disappearance, when Kate was called in for questioning by Portuguese police. So she was called in for questioning 2 months prior to the one where all the media were present, right? Now, I want to deal with those real events in July 2007 in a moment. And bear in mind, these events preceded bringing the dogs in, which happened in August. So first, please, before we dig into that, allow me to make a few casual observations. The odd thing about this particular image is that it doesn't seem to match the outfit Kate was wearing on September 6th or 7th. You can see on that day, on September 6th, 7th, she wore... A ver, esto de los documentales del caso de Maddie ha ido muchísimos, ¿eh? En todo este tiempo Netflix ha sacado uno. Aquí estamos viendo partes de esto, de la primera temporada. Creo que va a salir una nueva parte de este documental sobre la desaparición de Madeleine. Pero claro, ahora es justo el momento en el cual están intensificando esta batalla para juzgar al sospechoso. A los padres ya se los juzgó en torno a Portugal, ¿no? Pero en el Reino Unido puede llegar a resultar culpable Christian B. Y luego también me parece que Prime Video, ¿no? Amazon Prime, creo que también en 2022 sacó un documental de este caso. A white blouse. Now, I'm not even sure I've seen that blouse before because Kate does have a similar one with a floral pattern, but it's on a yellow background, not blue. There's also this image, this screen grab of Kate wearing red. I can't actually remember if I've ever seen Kate McCann wearing red, although I suppose there is this. Now, in this screen grab, she might be wearing the pink jersey that she wore to the interrogation in Portimao in September, but the texture doesn't seem quite right, though. It is important to be a stickler for details in true crime. Get the details right, and you'll get the larger picture right as well. Now, it could be that these images don't reference when Kate was questioned in September,
but some other date, as I say, perhaps in July. And that would make sense because there were undoubtedly some strange goings on, some strange twists in the investigation in July. Now, according to the Daily Mail, it's an article that came out yesterday, suspect Kate McCann explores lesser-known events from that globally renowned period. Directed by Paula Wittig, O sea, este nuevo documental exploraría la presunta participación de Kate McCann como la culpable por la desaparición de Madeleine McCann, ¿no? La propia madre sería la sospechosa según lo que certificaría este nuevo documental que debió haber salido, o creo que va a salir, si no me equivoco, dentro de muy poco, ¿no? Esto tiene que haber sido este vídeo hace una semana o algo así. Y estamos viendo este tipo de noticias, ¿no? Justo lo tengo aquí, la noticia, porque es cierto que hay muchísimas noticias esta semana en torno a Christian B. Del Reino Unido, pero justo esto de Channel 5, que sacan este nuevo docudrama, en donde se hablaba de los momentos posteriores a la desaparición, pero muy poco, ¿no? O sea, realmente 2 meses después. Decían aquí que sus padres, Kate y Jerry, habían estado cenando en un restaurante. Ok, hasta ahí todo bien. Es como una docuserie, ¿no? Pero hay una persona que interpreta a la madre, a Kate, que creo que esto no va a gustar mucho, porque básicamente sale como con caras malas, como siendo la presunta asesina y todo esto. Y es cierto que estos 5 gráficos que han salido, ahora vamos a intentar colocarlos aquí. Por ejemplo, este de aquí. Creo que este lo definiría bastante bien. A ver si os lo puedo colocar, del Daily Mail. Aquí está, esta fotografía acerca de la madre. Bueno, vemos que sería la madre, pero es una actriz, evidentemente. Killing Eve, creo que se llama. Pero básicamente se habla del cambio de opinión pública contra los McCann después de que la policía supuestamente filtró pruebas sin fundamento a la prensa sobre que ellos eran los sospechosos de la desaparición de su propia hija. Dicen que estuvo detenida durante 11 horas de interrogatorio antes de ser nombrada sospechosa formal. También su esposo Jerry, que fue justo también interrogado en esos momentos. Y los detectives le dijeron que tenían pruebas que probarían su participación en la desaparición, que si no confesaba enfrentaría cargos de crimen. Kate McCann ahí pues estuvo luchando por su libertad todo ese tiempo, y que fue, bueno, una pesadilla para los padres, etc. Y así vemos cómo este docudrama se produce después de que, claro, la policía del Reino Unido está recibiendo fondos para continuar investigando la desaparición de Maddie, y que tienen un presupuesto, en este caso, bastante importante. Y todo porque en la actualidad hay las sospechas importantísimas de que este señor pues fue quien hizo desaparecer a esta niña, ¿no? The series draws on official police material, documentary evidence, and recorded testimony to present an alternative perspective on the case and its handling. Now, that might lead you to think, wow, this might actually be not apologia for the first time, a documentary that is perhaps less sympathetic towards the McCanns. Well, don't be mistaken. Now, the first part to be absolutely clear about is that the information I'm about to share with you didn't become public knowledge until 2013, more than 6 years after the fact. And it only became public because of the investigators. You know, they were forced to testify. That's how and why it became public. Basically, in 2008, that was sort of the end of the case, and then nothing happened really for about 5 years. And this is the other aspect worth appreciating, where this information became known, how it became known, the source of this information. Well, it became known on the inside of a courtroom in Portugal's capital, Lisbon. So the McCann case may not have gone to trial, just like the Ramsey case,
but there was a trial, kind of a sideshow to what should have been the trial. Sí, en torno al caso de Maddie hubo juicios paralelos por demandas a policías portugueses por contar cosas de los padres y demás, ¿no? And that was putting the detective on trial. And as a result of that, certain information... Claro, aquí se revelaron muchas cosas, ¿no? Porque este hombre pues tuvo que decir de dónde sacaba esto, de dónde sacaba lo otro. ...became public. According to Nine News, Ricardo Paiva, a Polícia Judiciária detective who worked the original Madeleine McCann case alongside Gonzalo Amaral, he was actually tasked with liaison between the McCanns and the Polícia Judiciária. He was actually fluent in English. Aquí está Ricardo Paiva, de este hablamos el otro día, ¿verdad? ¿Os acordáis que lo mencionamos a este señor? Teníamos por aquí a este hombre, ¿no? También, bueno, tengo parte de otro informe de unos blogs sobre Jerry Kate McCann, en donde se decía que los esfuerzos de la policía portuguesa para investigar a los padres fueron frustrados totalmente por sus contrapartes británicas, ¿no? Y lo que decía este señor, bueno, este no había sido, creo que no era Ricardo Paiva, es que hay tres, o sea, Gonzalo Amaral, Paiva y luego Tavares de Almeida, que es otro señor de la policía judicial portuguesa de esos instantes, donde literalmente él decía nos frustraron todas las opciones para investigarlos y nos dijeron que el Reino Unido no iba a aceptar ningún tipo de investigación sobre los McCann, que había una falta de cooperación total. O sea, ellos creían una cosa y el Reino Unido quería totalmente lo contrario. Nunca pudo ser, o vamos, que fueron ignoradas las peticiones de la policía portuguesa para poder investigarlos más a fondo, ¿no? Esta es la realidad, o bueno, lo que dijeron algunos policías portugueses. As well as Portuguese, obviously. Well, Paiva gave testimony in 2013 in the Lisbon court recounting how Kate McCann telephoned him late one night in a tearful and distraught state, apparently, telling him about the dream. Dream? What dream? Well, according to Paiva, Kate had called him distraught, and she vented about a distressing dream. She'd had a nightmare, really, about Madeleine, the first dream that she'd apparently had about Madeleine, and the substance of the dream seemed to be that Madeleine was no longer alive and where to look for her. Now, recall a moment ago I mentioned the reporting on the Suspect Kate McCann documentary refers to alleged, leaked, unsubstantiated evidence. I wonder whether this is what they're talking about, whether they're saying this dream that Kate apparently had didn't happen. This call that Kate apparently made to Paiva didn't happen. Oye, esto es justo lo que comenté yo en el vídeo anterior, Parece que no estamos tan desencaminados en torno a información, porque este canal es uno de los canales con más información de este caso de todo internet, sin duda, ¿no? Entonces, el tema de esa llamada, donde supuestamente luego el padre sale hablando a los medios de comunicación diciendo, no, es que este investigador y la policía portuguesa dice que Kate en una llamada dijo que estaba enterrada, Madeleine para nada en ningún momento soñó eso, pero claro, el policía no había dicho enterrada. Entonces el tema ese es en donde, bueno, de hecho luego Gonzalo Amaral asegura que piensa que fue a la playa el padre, bueno, ese tipo de cosas que obviamente son hipótesis, pero también basadas en todas las declaraciones que hubo a lo largo del tiempo en torno a los padres y a las pruebas indiciarias. That happens to also be the position of the McCanns. It didn't happen. Because outside the court in Lisbon, Jerry McCann contradicted the detective's claims. So what he testified under oath in court, Jerry went outside court, spoke to the media and said that's simply not true. He said Kate's dream had never happened. Now, I want to return to Nine News and their reporting on this. That was in May 2019. They're talking about events, I think, in 2013. But I also want to point out this was by no means news in 2019. I wrote about it in my books, and that was even before that. Meanwhile, The Sun reported on the same news event at least twice, one of which I think it was titled Kate Had Dream of Where to Dig. Well, that has since been scrubbed online.
There's also another article which explicitly states Parece que se eliminan también artículos del caso de Maddie. ¿Hay censura con este caso en Reino Unido? that Kate wrongly became the police's prime suspect. That is still accessible online, but that is dealing with those same O sea, Kate McCann se había convertido en la principal sospechosa por un sueño. events, this dream and then the phone call. Now, if the date of the online article is correct, the Telegraph reported on this turning of the tide of the police investigation even before Paiva's testimony in court in Lisbon in 2013, and even before Kate McCann published her book, Madeleine, in 2011. There's been huge interest in this story today from the British and Portuguese media as the McCanns O sea, el libro se publica en 2011. came to Lisbon. They want this civil court here to uphold the ban on a book written by a former police chief in the Madeleine investigation. A police chief who, unfortunately, seems to have a very low opinion of the McCann. No, el libro es de 2008, ¿eh? 2008, estaba buscándolo porque no me sonaba, o sea, me sonaba que había sido antes, pero sí, sé que luego hay como un film o algo así, una especie de mini película, documental, o en donde, bueno, sale Gonzalo Amaral contando un poco todo eso, y se hace después del libro, o sea, el libro 2008 y creo que esa película 2009, por eso no me sonaba lo de 2011. Now, what is interesting is that because of this revelation in court during this trial, what then happened was the very first airing of this information, certainly in the English language, that apparently occurred for the first time in January 2010, even preceded the reporting in 2013. And this was likely part of the original legal dispute. According to the Telegraph, Inspector Paiva said that Mrs. McCann told him in a tearful telephone conversation in late July 2007 that she had a dream that Madeleine was on a hill and that police should search for her there. The claims came as Kate and Jerry McCann appeared in court to hear evidence on the first day of a hearing to challenge the publication of a book written by Algarve detective Gonzalo Amaral. So this literally happened. Bueno, la verdad es que bastante raro el tema del sueño también en torno a la madre. De hecho, bueno, yo tengo por aquí una publicación de Amaral que le hicieron una entrevista después de muchísimos años y él seguía diciendo que Christian B. era un producto de ficción, ojo, de la policía de Reino Unido para limpiar la imagen de los padres de la niña desaparecida. ¿Sabe por qué querrían meter a una persona, a un chivo, que evidentemente sería un chivo, en el caso de Madeleine no sería un chivo, en torno a otro tipo de casos y a las barbaridades que parece que este hombre pues manejaba, ¿no? Ese contenido que decían que manejaba, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero aún así, dentro del caso de Maddie, este hombre pues así lo dijo. Y bueno, algunos expertos dicen, él no dice nada más que la verdad, la estrategia de los McCann desde el primer día nunca tuvo otro propósito, autopreservación, desacreditar a la policía portuguesa y fundamentalmente a Gonzalo Amaral, el hombre que sabía más y aún lo hace a día de hoy. Él sabe más que nadie y sabían que los iban a atrapar. Bueno, obviamente estos son respecto a algunas consideraciones concretas dentro de este caso. Seguiremos hablando, dentro de nada lo hablaremos. Bueno, de hecho, siguiendo esta teoría y ya para finalizar, decía, este sospechoso, Christian B., fue construido sin ni siquiera probar la existencia de un presunto secuestro. Por otro lado, la simulación del mismo tuvo lugar el 3 de mayo de 2007. No es compatible con la existencia de un secuestro real. Bueno, sí lo decía Gonzalo Amaral, decía que había pruebas claves que apuntaban a otra dirección. Y bueno, yo os pregunto a vosotros qué opináis de estas declaraciones que hemos dado a día de hoy y estos documentales que apuntaban a la madre como la presunta sospechosa de la muerte de su propia hija. En Praia da Luz, en Algarve, Portugal, luego de que se reabriera el caso de la desaparición de Madeleine McCann, una menor desaparecida en 2007 a los 3 años de edad. Veamos esto. Durante 2023 en Portugal se reportaron como desaparecidos 1.010 menores de edad, mismos que según autoridades locales
fueron localizados en su totalidad en el país. Sin embargo, aún con este resultado positivo, la Policía Judicial advierte que sigue habiendo retos, pues se considera urgente crear un centro nacional especializado en personas desaparecidas, ya que la información sobre estos casos sigue estando dispersa entre distintas instituciones. Desafortunadamente, una pequeña de origen británico llamada Madeleine McCann no corrió con la misma suerte, pues desapareció el 3 de mayo de 2007 a los 3 años de edad. Esto mientras dormía en un apartamento de vacaciones en Praia da Luz, Portugal, con su familia. Sus padres, Kate y Gerry McCann, se encontraban cenando a 50 metros del lugar y revisaban a sus hijos en lapsos de 20 a 30 minutos, cuando aproximadamente a las 10 de la noche, Kate descubrió que Madeleine no estaba. Ante esto, la policía portuguesa llegó a sospechar que la menor había muerto accidentalmente y que sus padres encubrieron el hecho, tras malinterpretar un análisis de ADN, por lo que en septiembre de 2007 los McCann fueron declarados sospechosos formales, aunque esa condición fue levantada en 2008 por falta de pruebas. El caso atrajo atención global y una cobertura mediática masiva, especialmente en el Reino Unido, donde los McCann fueron objeto de teorías infundadas y ataques en medios y redes sociales, hasta que en 2008 recibieron una indemnización del grupo Express Newspapers y en 2011 testificaron ante la investigación Leveson sobre los abusos de la prensa británica. Hoy en día, en pleno 2025, a 17 años de la desaparición de Madeleine McCann, las autoridades portuguesas y alemanas han reabierto el caso e intensificado la búsqueda de su cuerpo al sur de Portugal, en una operación que combina maquinaria pesada, tecnología avanzada y cooperación internacional. Esto luego de que en 2020 la justicia alemana declaró estar convencida de que Christian Bruckner, un ciudadano alemán con antecedentes penales y vínculos con la zona, era el principal sospechoso, pues la investigación reveló que una señal telefónica registrada a nombre de Bruckner fue detectada cerca del alojamiento de la familia McCann la noche de la desaparición. Bruckner vivía en la costa de Algarve en esa época y actualmente cumple una condena de 7 años impuesta en 2018 por la violación de una mujer estadounidense de 72 años, crimen cometido también en Praia da Luz en el año 2005. Sin embargo, no ha sido acusado formalmente en el caso de Madeleine McCann. La más reciente operación de búsqueda inició en junio del presente año con la ayuda de excavadoras, motosierras y georradares, e impulsada por nuevas pistas obtenidas a través de imágenes satelitales captadas en junio de 2007. Una de ellas muestra una tienda de campaña blanca montada dentro de un edificio de piedra, 7 semanas después de la desaparición de Maddie. La fotografía levantó sospechas sobre actividades en este sitio, donde se cree que Bruckner podría haberse refugiado. A pesar de que las más recientes investigaciones en la propiedad ligada a Bruckner no han arrojado resultados contundentes que lo liguen directamente a Madeleine, el caso sigue siendo objeto de interés público mundial, pues la reanudación de la búsqueda refuerza la determinación de las autoridades por resolver el misterio que lleva casi 2 décadas sin respuesta.